Bienvenidos otra vez a todos. Hoy vamos a ver la segunda parte de este curso de Deep Learning, en el que vamos a ver unos aspectos un poquito más prácticos de lo que hicimos el otro día. Para empezar vamos a presentarnos. Alberto y yo vamos a ser los que hablemos. Como algunos sabéis, no os conozco a todos, pero algunos somos, algunos no lo conocéis, por supuesto que somos de Stratio, aunque ahora estamos tendiendo cada vez más a ser un poquito más naranjas. No sé si está Manu ahí fuera, pero sí, estamos siendo bastante de Paradigma, estamos en un proyecto de Paradigma. Los dos somos matemáticos y tenemos en común pues, que hemos trabajado en el proyecto de Mediaset y estamos trabajando ahora en un proyecto para gas natural en el que estamos aplicando pues, todo este tipo de cosas que os vamos a contar. ¿De qué va a ir lo de hoy? Pues vamos a hablar de, en primer lugar, por supuesto, una introducción donde nos quedamos el otro día, los que no estuvisteis, pues para volver a conectar. Y antes de hacer las cosas que puedan resultar más divertidas, pues un poquito de teoría en cómo parametrizar las redes que generamos. Vamos a ver función de activación, de coste, regularización y optimización. Para terminar, pues vamos a ver algo sobre Keras. Por si no lo recordáis, es una especie de interfaz para poder trabajar mejor con TensorFlow, mucho más amigable. Y bueno, veremos una breve descripción de Keras y después en la demo ya sí que trabajaremos con Keras y veremos cómo podemos generar un modelo de este tipo, ¿vale? La demo, que es lo que todos estáis esperando. Si os acordáis, la última vez que estuvimos aquí, os dije, quedaos con esta imagen, quedaos con esta foto. Esta foto es particular porque está generada por una red neuronal. Os podéis imaginar que detrás de esto pues, hay una foto, no sé si esto es un yak, un oryx, un animal bovínido, pero no sé deciros, podéis imaginar que son dos. Y bueno, sobre esa foto hay una pequeña deformación. Esa deformación es algo que las redes hacen de manera interna, ¿vale? Y hubo un concepto que el otro día no quedó muy claro y que me gustaría que pudiéramos ver aquí, ¿vale? Esto es una visualización de una red neuronal convolucional relativamente profunda. Ahora os explico un poquito paso por paso, que trata de predecir números manuscritos, dígitos en concreto, ¿vale? Es un dataset bastante conocido que se llama MNIST. Y bueno, actualmente con este dataset tenemos un porcentaje de acierto superior al humano. O sea, si tú a una persona le pasas los números manuscritos, va a acertar menos veces que las veces que aciertan este tipo de algoritmos de la manera más avanzada. Este es un ejemplo simple. Hay muy complicados, hay competiciones, creo que el porcentaje de fallo es 39 por cada 1000, el resto las aciertan todas. Seguramente ahora con el número que yo os dibuje fallará, pero bueno, vale. Voy a tratar de pintarlo bien. Aquí esta visualización, ¿no? Tienes aquí, puedes poner un 9, es un 9 particular y me ha acertado que es un 9, ¿vale? No me he acertado que es un 9. Vamos a volverlo a pintar. Pues tampoco. Estas cosas siempre pasan. Cuando yo lo pruebo en casa lo acierta siempre, pero cuando lo pruebo aquí no. ¿Y por qué insisto con el 9? Aciértame en alguna, maldito. No lo he hecho yo, si lo hiciera yo fallaría más. Como veis, esto lo podemos editar luego en el vídeo y ver que solamente ha sido un 9 desde la primera. Vale, lo que os quería explicar aquí de verdad es, con respecto a la imagen de antes, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, esto es lo que hemos pintado, ¿no? lo que he dibujado, este 9, y veis que en azul están dentro de la imagen los píxeles que están activos, los píxeles que están activos.
Y veis que esto pues, se va pasando a una serie de capas. En este caso aquí hay una convolución que cuando hablemos o cuando en el curso se traten las redes convolucionales y la predicción de imágenes, pues ya os explicaremos cómo funciona. Pero lo que quiero que veáis es, en esta visualización que es estupenda para entender las redes, cómo van cambiando de una capa a la siguiente. Tenemos aquí una primera capa, una segunda capa, tercera, cuarta y luego aquí unas aplanadas. Ahora explico una por una. Si os fijáis en esta de aquí, tenemos una pequeña especialización muy suave o muy naif. Estamos detectando a lo mejor líneas, en este caso, a la derecha del todo, líneas verticales. Aquí estamos detectando, pues tal vez, líneas horizontales, quizá con un poquito un poquito torcidas hacia la izquierda, ¿no? Por aquí. Veis que esto es lo que hace la red neuronal en la primera capa, detecta cosas más o menos sencillas. Aquí lo siguiente que tenemos no es una detección nueva, sino es, digamos, hacer más pequeño esto para que si hubiera pintado este 9 ligeramente a la izquierda no fuera muy distinto. Está haciendo una especie de media dentro de los píxeles de aquí. Y luego, bueno, esto ya es menos inteligible, para que al final se nos junta, aplana lo que tenemos, aquí da igual la posición, y al final nos predice. Bueno, tiene bastantes probabilidades de ser un 9 y me ha acertado por poco porque el 5 está ahí. Como os decía, cuanto más azulito sea, es que está más con mayor probabilidad o con mayor fuerza tiene esa neurona. ¿Qué tenemos aquí? Las neuronas más azulitas, esas que digo que son las más excitadas, las que tienen un valor mayor, son las que detectan las cosas para las que están entrenadas. Nuestra cabeza, en la manera de ver que tenemos, el cerebro funciona así, no lo digo yo, no tengo ni puñetera idea, me lo dicen mis compañeros que trabajan en neurobiología. Hay neuronas que solamente se activan cuando estamos viendo líneas horizontales o líneas verticales, así vemos. Es lo que ocurre con nuestros ojos. Pues esta red está capturando exactamente lo mismo. Está aquí activando esta especialización, a lo mejor es más difícil de ver, pero este color azul más clarito seguramente será a lo mejor porque ha descubierto que aquí hay un cero cerrado. Entonces, me gustaría que estuvierais pendientes de lo que ocurre aquí. Ahora, cuando voy a borrar una parte, ¿vale? Voy a borrar esta parte de aquí para que se convierta en un 3. Vamos a ver si somos capaces de encontrar, por supuesto que esto va a cambiar, porque va a encontrar diferentes cosas, y esperemos que detecte que sea un 3, que esa es otra. Vamos allá. Buenísimo ese sonido de ambiente del móvil. Ahora tenemos un 3, que efectivamente es un 3, y si mi memoria no me falla, aquí no había dos azules claritas. ¿Alguno lo puede confirmar? ¿Me lo estoy inventando para que salga? Aquí quizá haya una nueva combinación de 3 seguidas que no recuerdo de antes, pero bueno. Veis como hay algo que antes detectábamos y ahora no. Perdón, algo que antes no detectábamos y ahora sí, que es este azulito. Y esto es lo que ocurre entre medias, que la propia red neuronal se hace su visualización de lo que está ocurriendo, se hace una representación. El otro día hablábamos de representation learning, pues está en su mundo, de hecho está creando su mundo, está creando sus neuronas para detectar diferencias entre los números. En su mundo está viendo este tipo de representaciones, ¿vale? Y es lo que tenemos aquí, en cierto modo. Esto puede verse un poquito mejor si pincho en la ventana correcta. ¿Qué veis aquí? Cosa más horrenda, ¿no? Esta diapositiva seguramente no ha pasado por Gonzalo ni nada parecido. Bueno, esto es el cuadro de Van Gogh Noche estrellada. A lo mejor podéis adivinar que hay una especie de, no sé, llamémoslo montañita o un pequeño edificio aquí con bastante... es de noche y hay estrellas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué representación es esta? Bueno, pues esto es una red que solamente ha sido entrenada
con imágenes de animales y de coches. Entonces esto es lo que ve. Trata de dibujar los animales y los coches en lo que mínimamente se parece. A mí me parece algo pues bastante interesante. Como os comenté, si llegamos a hacer una sesión de creatividad, podremos ver cómo se generan estas imágenes y generarlas nosotros a partir de incluso de fotos de Stratians. ¿Vale? Sería gracioso vernos con ver qué clase de animales se forman a partir de nosotros. Vale, ya vamos a pasar un poco a lo serio. Vamos con las funciones de activación. Si recordáis el otro día, previously in Deep Learning, teníamos que habíamos generado una serie de redes, ¿no? Teníamos un input y teníamos el output esperado. En este caso parece un clasificador porque tiene dos outputs, y dentro de cada célula, dentro de cada neurona, pues teníamos una función que lo activaba para ayudar un poquito a evitar que todo sea lineal. Pablo nos habló muy bien de las sigmoides, pero ¿por qué son sigmoides? ¿Qué más tipos de funciones hay? Vamos a parar de hacer recordatorios, que esto parece el capítulo de Juego de Tronos. Bueno, esta es la sigmoide, como hablábamos, ¿no? Que lo que hace es, está acotada entre 0 y 1, es muy del tipo de probabilidad. A la hora de calcularla, tiene que calcularse, por supuesto, en todas las neuronas. Es un cálculo, no es un cálculo complicado, pero no es un cálculo simple e inmediato. Tiene una cualidad muy importante, que es diferenciable y que está en la mayor parte de las fully connected. Las fully connected son las redes neuronales normales que tenemos, este tipo, ¿vale? No las especiales para imágenes, no las especiales para series temporales. Es una función muy conocida y de las más utilizadas. También existen otro tipo de activadores lineales. Vamos a pasar de los activadores lineales de momento, aunque vamos a mencionar uno que es bastante curioso y bastante utilizado, el ReLU, que es Rectified, ¿cómo es? Rectified Linear Unit. La E, vamos a suponer que sea algo sin demasiada trascendencia, porque no me acuerdo qué es la E. De Rectifier, vale, genial. Esta tiene una cualidad estupenda, que es que tiene una activación sparse. ¿Para qué nos sirve una activación sparse? Pensad que tenemos una red muy densa, con muchísimas capas, muchísimas neuronas. Si todas se nos activan, tenemos un problema a la hora de computar, porque va a ser mucho más pesado. Entonces pensad que va a hacer que solamente se activen los que son positivos. Los que son negativos tienen un valor 0. Porque esta es la función ReLU, es el máximo entre 0 y lo que tienes. Entonces esta es su representación. No es del todo diferenciable. Intentad trazar en esta una tangente al punto y veréis que hay muchas. Entonces no tiene una diferenciabilidad clara, aunque luego veremos cómo solucionar esto. No está acotada, algo que tampoco es bueno. Eso nos puede llevar a lo mejor a problemas de explosiones demasiado grandes, que ya trataremos. Se nos pueden morir demasiadas células, es potential dying ReLU, porque todas las que sean negativas no van a ser activadas, todos los resultados que sean negativos no van a ser activados. Es algo bueno, pero también puede ser algo malo. Y es muy amigo de las redes convolucionales. Las redes convolucionales son las que utilizan para imágenes, generalmente, y las imágenes son redes muy pesadas. Si os enseño otra vez el ejemplo de antes, perdón. Os quería enseñar el ejemplo del dibujo que teníamos antes, maldita sea. Lo hago aquí. Ahora. Ah, lo he cerrado. No lo he cerrado. Si os enseño otra vez ¿vale? Veis que aquí es un ejemplo de convolucional. Y en la activación de esta convolucional, no conozco totalmente la configuración de esta red, pero seguramente será una ReLU. Vale.
Otra de las que tenemos es la tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica también está acotada, tiene una ventaja interesante, que es que admite valores positivos y negativos, está centrada en el cero, eso es una propiedad muy deseable. También tiene una computación densa, todas tienen que calcularse, todas tienen que ir a través de ahí. También es diferenciable y le gusta mucho a las redes de tipo LSTM o recurrentes. Veremos el LSTM la semana que viene, va a ser la clave de la semana que viene, las Long Short Term Memory. Tenemos otra función de activación, esta sí que es muy importante, la softmax. La softmax en general se utiliza cuando queremos tener una representación en forma de probabilidades. Si os fijáis, muchas de las redes que tienen dos salidas nos dan un número que no tiene por qué estar acotado. Esta softmax, por su definición, como la tiene, ¿no? E elevado a la salida dividido entre la suma de E elevado a todas las salidas, pues tiene de suma 1 y es algo muy de tipo probabilístico. Si os fijáis en este ejemplo que tenemos aquí, bueno, esto es otra cosa, pero si tenemos aquí el omega por xi más el bias, nos queda esto de esta manera, que al normalizar, pues es esto que suma unas probabilidades, ¿vale? Estas probabilidades de suma 1. Se utiliza en las últimas capas, cuando se quiere devolver una probabilidad, como digo, también es muy diferenciable, también está acotada, por supuesto, y como decía, es para normalizar de tipo multiclase. ¿Cuál es la clave de todas estas funciones que estamos trabajando? En casi todas, menos en una, os he dicho que son diferenciables, pero no es que sean diferenciables solamente, sino que tienen una diferenciable que se calcula muy rápido y muy fácil. Pensad que cuando el otro día Pablo nos hablaba de todo el descenso gradiente y todo el backpropagation, la clave es calcular derivadas. Pues es que estas tienen unas derivadas que son tan simples que no hay necesidad de hacer tantos cálculos. Por ejemplo, la sigmoide tiene una derivada que es ella misma por 1 menos ella misma. El softmax, muy parecida, dependiendo de sobre qué derives. La tangente hiperbólica también. Y la ReLU, que decíamos antes, pensad en la ReLU, que es el máximo entre 0 y x, por supuesto, cuando x es positivo, la derivada es 1. Cuando x es negativo, la derivada es 0, pero no está definido para x igual a 0. Lo que hacemos con la ReLU, para que sea derivable, entre comillas, es ponerle aquí un valor. Muchas veces se le pone x igual a 0 o x igual a 1, que más o menos nos sirve. Vamos a pasar a mano. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es hablar de las funciones de coste. No me quiero entretener demasiado con esto, porque lo importante de la teoría lo va a contar ahora después Alberto, pero pensad que las funciones de coste, pues aquí está bastante claro lo que hacen, ¿no? Tratan de buscarnos un mínimo, tratan de optimizar nuestra función. ¿Cuáles utilizamos? Pues seguro que muchas ya las conocéis. Por supuesto que el RMSE de toda la vida, el error cuadrático medio, que penaliza los valores que son muy grandes, no es demasiado interpretable, pero es muy utilizada y posiblemente sea una de las mejores para optimizar regresiones en general. También tenemos el error absoluto, en este caso pues está autocontenido en la definición, y tenemos también el error absoluto escalado, mean absolute scale error. Bueno, pues que tiene esta fórmula un poquito más fea. Este tiene una diferenciabilidad más fea, menos convergencia, este es más interpretable. ¿Cuál usar? Pues cada problema requiere una función de coste diferente. Nosotros, por ejemplo, tenemos en lo que estamos utilizando tenemos un requisito, que es que los errores no pueden ser muy grandes cuando el valor es pequeño, pero si el valor es más grande, no importa tanto que sea grande el error. Pues a lo mejor eso nos podría encaminar a utilizar una función de coste de este tipo. Depende de muchas cosas, ¿vale? El uso de uno u otro. Choice is always problem dependent. Y bueno, no siempre el camino más corto es el mejor, no siempre la función de coste que más rápido decrezca es la mejor para el problema, porque puede quedarse en
Ahora os hablará mejor Alberto de esto, puede quedarse en mesetas. No. Para las categóricas, bueno, pues la más utilizada es la entropía cruzada de categóricas. Voy a ir muy rápido con esto. Es derivable, además la derivación es bastante cómoda porque permite que se marchen ciertos términos. Y bueno, ahí os dejo en las diapos después un caso en el que nos permite distinguir entre dos clasificadores, que dos clasificadores, en este caso, clasifican exactamente igual. O sea, la salida, lo que nosotros diríamos es, si es demócrata, si es republicano, si es otro, aciertan lo mismo, pero hay uno que se acerca más dentro de las probabilidades. La categorical cross entropy es mucho más sensible a estas probabilidades, entonces por eso es una de las más utilizadas. Y ahora ya os dejo con Alberto. Pues como comentaba la semana pasada Pablo, tenemos un problema que pasa siempre en Machine Learning, que es que nuestro modelo no se puede sobreajustar a nuestros datos de entrenamiento. Necesitamos que nuestro modelo generalice bien. Y para eso hay un conjunto de técnicas llamada regularización, que simplemente su función es que nuestro modelo generalice bien. ¿Por qué son buenas estas técnicas? Por ejemplo, el otro día comentaba Pablo que una gran profundidad en la red puede generar overfitting y a veces es mejor reducir la red. Pero empíricamente, como pasa en Deep Learning casi siempre, todo es empírico, todavía queda mucho por descubrir, se percibe que es mejor que las redes sean más profundas pero adecuadamente regularizadas. O sea, es mejor encontrar un buen regularizador antes que reducir tu red. Y ahora vamos a explicar algunas técnicas clásicas de regularización. Las técnicas de norm penalties son las que se llevan usando décadas en Machine Learning y están basadas básicamente en añadir, perturbar la función de coste añadiendo otra función que normalmente es una norma, L1 o L2. Esto, por supuesto, hace que no lleguemos al óptimo de la función de coste, mete un sesgo, un bias, pero reduce la varianza, que es lo que generalmente produce el overfitting. Brevemente, generalmente tenemos dos normas usadas, la L2 y la L1. La L2 es la más frecuente porque es diferenciable. La L2 es básicamente el sumatorio de los cuadrados de los pesos. Es diferenciable y lo que trata es de dejar reducidos los pesos. Luego la L1 es una norma no diferenciable, pero también muy usada, consiste en la suma de los valores absolutos. Lo bueno de esta norma es que genera sparse features, o sea, que los valores pequeños, en vez de dejarlos pequeños, los deja cero. Y eso puede llegar a ser muy útil para hacer feature selection, para descartar variables. Es un poco más lento, generalmente, bueno, un poco más lento, mucho más lento que la norma L2, pero también es ampliamente usada. ¿Por qué deja los valores a cero? Hay muchas explicaciones, pero brevemente podemos ver una gráfica ahí. La norma L1 sería el rombo, el rojo, y la norma L2 sería el círculo. Si tú pintas la función de coste, que son esas elipses, las tangentes a esas elipses en un círculo estarán puestas fuera de los ejes, pero con el rombo estarán en el eje W2 o W1, dejando W1 a cero. Otra posible explicación es que, si os fijáis, la derivada de la norma... Dime. Perdón, ahí te interrumpo, es que has comentado antes que la regularización tiene como función o como objetivo reducir la varianza. ¿Puedes explicar de forma intuitiva qué es la varianza y a qué te refieres con reducir la varianza? En Machine Learning nuestro error está dividido en bias, el sesgo, y en la varianza. Es el bias al cuadrado más la varianza. Nuestro problema, podemos tener varios casos de errores, que tengamos un bias bajo, que implique que nuestro resultado va a estar en torno al valor que queramos, pero con mucha varianza, que esté muy disperso. Entonces, cada vez que ejecutemos una predicción, pues va a estar muy separado el valor que creamos. Si ejecutamos muchas predicciones, pues va a tender al valor que queremos, pero va a estar muy disperso. Sin embargo, si tenemos un poquito de bias, pero reducimos la varianza, pues sí, vamos a tener una predicción alejada del valor que queremos, pero concentrada en ese punto. No vamos a tener una escopeta de feria que vaya yendo de un lado a otro. Y es lo que se denomina overfitting, o sea, a grandes rasgos. Esto podríamos hacer otro Lancharlen, pero básicamente es eso. No sé si quieres más explicaciones o... Vale. Y luego, la idea de por qué también deja los pesos a cero, si os fijáis, la derivada de la función L2
es proporcional a los pesos, es 2 beta sub i, el gradiente. Sin embargo, por lo tanto, escala linealmente con los pesos. Sin embargo, la derivada de la norma L1 es la función signo, que es constante, independientemente del valor del peso. Hay mucho más teoría, pero daría para mucho más. Otro tipo muy interesante, porque esto vamos a seguir usándolo continuamente, es la inyección de ruido en la optimización. Se puede demostrar que obtener el punto de vista de la inferencia bayesiana sobre nuestros parámetros, es decir, nuestros parámetros no son un valor fijo, sino siguen una distribución, tiene una cierta incertidumbre, es equivalente a ciertos tipos de normas. Por ejemplo, decir que nuestros pesos siguen una distribución gaussiana es equivalente a una norma L2 y decir que nuestros pesos siguen una distribución laplaciana es equivalente a la norma L1. Esto nos da mucha potencia porque simplemente inyectando ruido en nuestra función de coste, sin tener que tocar derivadas, podemos ejercer una regularización. Y, por ejemplo, con la norma Lasso, podemos hacer feature selection sin tener que depender de una penalty no diferenciable. Y luego, en tratamiento de imágenes, por ejemplo, el más usado es el dropout. El dropout básicamente consiste en eliminar durante el descenso del gradiente, que habló Pablo el otro día y luego lo explicaremos un poco más, eliminar neuronas y sus conexiones. En cada iteración se eliminan unas cuantas. Es equivalente a un ruido multiplicativo en cada fase. Esto es muy potente porque estamos entrenando con un número exponencial de redes. O sea, cada vez estamos quitando una, entonces estamos preparando nuestro problema para diferentes tipos de situaciones. Se puede entender como un bugging, pero con un coste sin coste computacional, porque simplemente estás quitando neuronas. ¿Dejas un segundillo? Sí. Esto del dropout es muy interesante. Pensad en un futbolista, por ejemplo. Cuando un futbolista está en el entrenamiento, hace cierto tipo de ejercicios, como por ejemplo saltar a la pata coja para ganar equilibrio. Cuando esté jugando al fútbol seguramente no salte nunca a la pata coja. Está perdiendo una posibilidad, que es utilizar la otra pierna. Pero ese equilibrio que gana, esa adaptabilidad, es lo que gana nuestro modelo al eliminarle cierto tipo de neuronas. Digamos, vamos a entrenar con un hándicap y así eres más adaptable. Esa es la idea subyacente al dropout. Una buena metáfora. Y ahora vamos a hablar un poco de la optimización. Si os acordáis, Pablo el último día nos habló del descenso del gradiente, que es el usado clásicamente en Machine Learning. Pero en redes neuronales tenemos un problema serio, que nuestra función es altamente no convexa y tenemos un número con la dimensión exponencial de mínimos locales, de saddle points y de plateaus que son mesetas. Saddle points son puntos de sillas, que son puntos, como se puede ver ahí, que no son mínimos, pero el gradiente es cero. Aquí los algoritmos clásicos no funcionan. Y aunque desde hace 3 años han salido unos algoritmos que evitan los puntos de silla, y parece que se están funcionando muy bien, pero todavía se investiga mucho en esto todavía. Esto es el descenso gradiente clásico que explicó Pablo el otro día. Básicamente, para no repetir, calcula el gradiente a lo largo de todo el training set. Usa todos los datos que tenemos para calcular el gradiente y actualizar los pesos, el gradiente de la función de coste. Esto es demasiado caro, no nos sirve. No podemos permitirnos recorrer todos los datos de entrenamiento para actualizar una sola vez nuestros parámetros. No es tan paralizable y no existe una manera clara de añadir nuevos datos con este algoritmo. Sí, pueden entrarnos 100 datos y tener 1.000.000, que con este método tendríamos que repetir otra vez toda la optimización que hemos hecho. Por eso el descenso gradiente se llama batch gradient descent. Para añadir un poco de terminología. En Deep Learning usamos el denominado mini-batch gradient descent, que es lo que comúnmente entendemos todos por stochastic gradient descent. Básicamente, lo que vamos a hacer es estimar el gradiente. Vamos a hacer un sampleado aleatorio o no de nuestro training set y vamos a hacer una iteración con cada sampleado. Vamos a estimar ese gradiente con ese número de muestras, por lo tanto no vamos a tener el gradiente exacto, por lo tanto vamos a añadir ruido. Esto no tiene por qué ser malo. Como hemos visto antes, añadir ruido muchas veces funciona como una regularización. Por lo tanto, un bajo batch size puede hacer que nuestro problema esté bien regularizado, al contrario de lo que cabría pensar. Una serie de conceptos que son muy útiles cuando hagamos
la práctica en Keras es, por ejemplo, el batch size, que es el tamaño del sampleado que elegimos. Una iteration es cada vez que se actualiza un peso, y una época es cada vez que se recorre el training set. Por ejemplo, si tenemos un training set de 1500 ejemplos y un batch size de 500, necesitamos 3 iteraciones para hacer una época. Este tipo de cosas lo usaremos después. Si el batch size tiene un tamaño 1, se llama online learning. ¿Sí? Entonces, con esa forma de entrenar, utiliza un subconjunto de los datos para aplicarle backpropagation y calcular las derivadas parciales, los puntos en los que está y actualizar. Sí. Utiliza varios subconjuntos de los datos por separado, pero utiliza todo el... Sí, pero un subconjunto para un pasito y sí. Para el siguiente pasito, la siguiente sí, se estima el gradiente. ¿Y eso es con reemplazamiento o se...? Se puede hacer, hay variantes, hay todas las que quieras, pero el normal es sin reemplazamiento. Pero vamos, puedes ponerle el reemplazamiento y no creo que varíe mucho. Y sí, podemos ver ahí un ejemplo de cómo converge el gradiente descendente y el gradiente descendente estocástico. No van a converger al mismo punto, lógicamente, porque estamos haciendo una estimación y toda estimación tiene un ruido. Entonces va a haber un pequeño sesgo, que sería la potencia del ruido de la estimación del gradiente. Y luego ya para acabar esto y empezar con la práctica, hay muchos métodos de optimización que para Keras podrás elegir el que quieras. El momentum, que explicó Fernando, que es un concepto físico para poder sortear mínimos locales, y luego está el adaptative gradient, que son métodos que adaptan el learning rate, el RMS prop y el ADAM, que por ejemplo el ADAM es una combinación del momentum con RMS prop. Nosotros generalmente en nuestro proyecto siempre usamos ADAM porque es el que mejor resultados nos da, pero como en todo hay que probar y que el que salga mejor usarlo. Y luego ya la demo. Dejo con Fernanda. Keras en griego es cuerno, y en teoría, esta parte no lo tengo muy clara, pero se supone que en algún momento de la Ilíada había 2 puertas, una puerta por la que pasaban los justos, que era la de cuerno, y otra por la que pasaba la gentuza, que era la de marfil. Entonces, Keras es en honor a eso. Pablo pasaba por la de marfil, por lo que veo, porque está muy contento. Vale, vamos a ver qué es Keras. Pues Keras tiene una serie de cualidades que lo hacen muy interesante. Nosotros vamos a utilizar fundamentalmente con TensorFlow, que es un poquito lo de la casa, pero puede trabajar también con CNTK o con Theano, que también es muy importante. Es súper amigable. Cuando digo amigable, no sé si os habéis peleado con TensorFlow. ¿Qué decía? Es amigable. Si os habéis peleado con TensorFlow, pues cuando coge ese tipo de variables que luego las tienes que generar y que no las haces desde el principio, ¿cómo se llaman? Bueno, básicamente es algo que no genera las variables directamente. ¿Perdón? Los placeholders, correcto. Los placeholders a lo mejor es una noción abstracta muy interesante y muy útil, pero cuando es muy importante conocer las dimensiones que tienes para ir generando tus capas, se vuelve algo duro. Entonces, bueno, pues Keras lo hace mucho más amigable y la verdad es que nosotros que lo utilizamos estamos encantados con ello. Permite añadir muchos módulos, generar modelos distintos, cambiar modelos con simplemente añadir una capa y bueno, también utiliza Python, que aunque no le guste a todo el mundo, a mí sí, pues es un lenguaje bastante amigable para los data scientists en general. Y dicho esto, vamos a ir ya con la parte de la demo. Si soy capaz de cambiar, creo que es esta. Vale, ¿qué os tengo preparado para la demo? Bueno, pues vamos a ver. ¿Veis bien? ¿Desde ahí? ¿Aumento un pelín? ¿Sí? Vale, os vamos a dejar este notebook y otro. Hacemos un poquito de tratamiento de imágenes, entonces
es un poco pesado lo que tienes que instalarte por detrás. Tienes que instalarte OpenCV, tienes que instalarte un montón de cosas. Podéis trabajar con ellos, podéis curiosear y cacharrear, os atenderemos a cualquier tipo de duda. Para aprender Keras podéis utilizarlo, el que queráis, pero no, en este no vais a tener el dataset si no lo generáis vosotros. ¿Qué pretendemos hacer con esto? Pues bueno, a través de Google, con un script que me proporcionaron los amigos de Paradigma, me descargué imágenes de lo que Google ponía en el buscador, pues de personajes del Señor de los Anillos y de Star Wars, de todo tipo, ¿vale? Entonces, lo que he tratado de hacer es un clasificador que me diga si estamos hablando de una criatura fantástica o si estamos hablando de un droide. Eso es lo que trata de hacer esto. Ese dataset, hombre, yo si me dais un pen, yo os lo puedo pasar, pero tal vez podéis generarlo vosotros también. Si conocéis los notebooks, bueno, pues sabréis que estas celditas se van ejecutando y vamos viendo demás. Lo primero que hacemos es un pequeño procesado de las imágenes, ¿vale? En este caso, la imagen puede ser de su padre y de su madre y la transformamos en una escala que nosotros nos resulte pues común a todas, ¿vale? Es este resize que hace a 32 por 32. Bueno, aquí es donde tengo todas mis imágenes en este path y lo siguiente que hago, esto no lo voy a ejecutar porque tarda como 5 o 10 minutillos, es leemos la imagen, hacemos un split, bueno, para ver qué tipo de etiqueta tiene, porque la manera de colocarlas en mi directorio es directorio barra etiqueta punto número punto la extensión de la imagen, ¿vale? Eso es importante porque así es como la cogemos y así es como generamos las etiquetas. Y bueno, como veis, pues tenemos 14.000 imágenes que... ¡Ay! Mierda, miento. Pues voy a tener que ejecutarlo, perdonadme. Sí, es que acabo de... No voy a tener que ejecutarlo porque image data... Perdonad un segundito. Vale, aquí sí que está. Si cogemos aquí la longitud de esto, veis que hay 14.000 imágenes, que no está mal. Hemos generado también las labels, ¿no? Pues las labels... Bueno, sigue pensando. Hemos generado también las labels y tenemos los paths de las imágenes, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo primero, vamos a generar un dataset de training y un dataset de test, que es lo que hacemos siempre en todo problema de Machine Learning, pues para ver cómo acertamos en uno si le enseñamos el otro. Como veis, las imágenes pues son un array, concretamente tienen 3072, que si hacéis la cuenta, pues es 32 por 32 por 3. ¿Por qué por 3? Estamos trabajando con imágenes en color, entonces tenemos tres, digamos, imágenes de cada uno de los colores, ¿vale? Con sus intensidades en píxeles de 0 a 256, que hemos escalado, creo que aquí, ¿vale? Y las labels, bueno, las labels la transforma en categorical, de manera que hay un 0 y un 1, una es droides, otra es criatura fantástica o Gollum o lo que sea. Vamos ahora con la parte del entrenamiento, que es lo que de verdad nos interesa de Keras. Para esto hemos importado una serie de capas que no veo bien desde aquí, capa secuencial y una capa de activación, y además hemos importado el Stochastic Gradient Descent como optimizador. El Stochastic Gradient Descent, os ha comentado antes Alberto, pues es uno de los más utilizados y de los más importantes. También hemos importado la capa densa. La capa densa, antes hablábamos de la Fully Connected, también se conocen muchas veces estas conexiones como conexiones densas. Y vamos a generar nuestra red ahora, mientras esto
hace sus imágenes, que todavía le queda un rato. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que hay que hacer es inicializar, como que va a ser, el modelo va a ser de manera secuencial, y vamos añadiendo cada una de las capas. Ahora que estamos hablando de capas densas, pensad una cosa, las imágenes normalmente no se trabajan con redes fully connected prácticamente nunca, casi siempre se utilizan otro tipo de redes neuronales que son más bien pues, las convolucionales que mencionábamos antes. Con las convolucionales funciona mejor. Esto es un ejemplo para que veáis cómo es. Si después avanzamos en el curso y vemos convolucionales y nosotros tenemos algo que ver en ello, haremos el mismo experimento pero con una convolucional preentrenada y que trabajaremos desde aquí. Vale, añadimos una capa. Es importante a esta capa densa, la primera, incluir las dimensiones que va a tener. ¿Por qué? Pensad que vamos a trabajar todo el tiempo con matrices, de ahí el tema del batch size y demás. Si no le decimos la dimensión del input, no puede generar el esqueleto del modelo. Entonces, esto sí lo necesita en la primera capa, saber qué espacio va a tener la matriz. También hay un inicializador, si recordáis el otro día cuando hablábamos de en qué parte de la curva o del espacio empezar, pues este es un inicializador que te deja los pesos en un lugar. En este caso hemos utilizado un inicializador uniforme. No voy a ir mucho sobre esto. Y aquí tenemos un ReLU como activador, que si recordáis lo de antes, pues el ReLU sí que era de los que se utilizaban en imágenes, para facilitar la computación también. La segunda capa que le vamos a poner, bueno, perdonadme, este 64 es el número de neuronas que le añadimos, ¿vale? Esto sí es importante. Bueno, como veis no es una red muy pesada, 64, 32, 2, bueno, chiquitita. Pero bueno. La segunda capa, pues prácticamente igual, la mitad de densidad. Recordad que cuando veíamos el dibujo de antes, veíamos que la primera capa nos servía para detectar features o detectar cosas que más o menos se ven a simple vista. Pensad que esta red que estamos generando, con 64 neuronas en la primera, pues parece que tiene muchas features poco importantes, ¿no? Eso es lo que más o menos nos vendría a decir la intuición. Después, dentro de esas features, esas combinaciones, si pensamos que esto fuera 4 que fueran cada una de las, o sea, línea horizontal arriba, líneas verticales a los lados y línea abajo, luego tendríamos otra que fueran combinaciones de esas líneas. ¿Vale? Eso es más o menos la idea que hay debajo. Y por último tenemos una capa densa de 2. ¿Esto qué quiere decir? Es la última capa y queremos una clasificación 0,1. Tenemos 2 etiquetas nada más. Criatura fantástica o androide. Entonces necesitamos que las salidas sean 2. Y al final le añadimos una activación softmax. ¿Alguien sabría decirme por qué le añadimos una activación softmax? Porque queremos saber la probabilidad. Correcto. La softmax, como bien ha dicho, ¿cómo es tu nombre? Alfredo. Como bien ha dicho Alfredo, nos ayuda a la probabilidad. Es aquella que era el exponente de ZJ dividido por la suma de todos los exponentes. Ese es el softmax que estamos poniendo. Mientras tanto, esto sigue. Bueno, no os preocupéis que el modelo luego tarda poco en entrenar. ¿Se podría haber puesto una sola neurona con activación sigmoide? Se podría haber puesto una sola neurona con activación sigmoide. Nos habría dado una probabilidad en general, pero teniendo en cuenta cómo está el output aquí, que son 2 clases, 1, 0 y 0, 1. No, pero sí, habrías tenido que hacer una preparación de datos distinta. Lo que quiero decir es que nosotros, nuestra matriz de los píxeles y de sus intensidades, le hemos añadido un 0, 1, 1, 0 de las labels. Entonces, en lugar de las labels, sí, podríamos haber puesto una sigmoide al final y que nos diera una probabilidad. ¿Vale? También nos va a dar probabilidad esto. ¿Y has terminado, Majo?
que queda poco. Vamos a utilizar el Stochastic Gradient Descent que hablábamos arriba, con un learning rate de 0,001. Esto es parametrizable, esto es, se pueden utilizar grid search para ver cuál es el valor más útil. En general, como dice Alberto, nosotros utilizamos el Adam, ¿vale? Porque bueno, esto te lo hace más o menos de manera automática y te optimiza bastante bien. Cada uno puede utilizar la que quiera. ¿Levanto la mano? Vale. La función de coste es la cross entropy que hablábamos antes, bueno, que es bastante útil para casos de clasificación. Aquí es binaria porque tenemos dos clases. En el caso de que fueran más, podríamos haber cogido la categórica. La única diferencia es que es dos clases o n. Pero es la misma formulita exactamente. Supongo que tendrán algo optimizado para que este cálculo sea más rápido, no tengo ni idea. Y además le vamos a añadir que la métrica sea accuracy. ¿Esto qué quiere decir? No vamos a optimizar con respecto a la accuracy, vamos a optimizar con respecto al binary cross entropy. Pero dentro del log que nos vaya dejando, vamos a ver cuánto vale la accuracy. Y esto ya sí que ha terminado, así que vamos a ello. Vale, generamos el modelo y ahora vamos a lo interesante, que es el entrenamiento. Tarda muy poquito. ¿Qué output tenemos aquí? A ver que lo veo bien, sin reflejo. Pues tenemos la época. ¿Recordáis lo que es la época de cuando nos lo ha explicado Alberto? Una época es cada vez que vemos cómo están nuestros datos. O sea, cada vez que hacemos una pasada por todos los datos. Podemos hacer Stochastic Gradient Descent, en este caso tenemos 14.000 elementos, podemos hacer una pasada sobre los primeros 100, los segundos 100, los terceros 100, suponiendo que estuvieran ordenados y si no ordenados de manera aleatoria, hasta que terminamos por los 14.000. Bueno, en este caso estamos hablando de los de training, que son 11.202. ¿Vale? La primera época, no he hablado de los parámetros del entrenamiento. Solamente estoy hablando del output. Veis aquí que hay 40 épocas, o sea, vamos a hacer 40 pasadas. Batch size 128, estaba diciendo yo 100, pero es 128. Eso quiere decir que de cada vez en nuestro modelo, antes de actualizar los parámetros, va a haber 128 muestras. Y el verbose igual a 1 quiere decir que quiero que me muestres lo que... no veo ratón. El verbose igual a 1, quiero que me muestres todo esto, para ver cómo va. ¿Vale? Sí. Una época, entonces, una pasada por el batch. Por todos los datos. Por todo, no solo por el batch. N veces los batch. Es una interacción. Los batches. Sí. En según qué modelos, además, se te pone muy capullo y dice, si me dices que el batch es 128, el número total de muestras lo tiene que dividir porque si no yo no sé hacer nada. En este caso no, pero cuando vayamos a las recurrentes y depende del optimizador te lo va a decir. Vale, bueno, aquí podéis ver, este es el valor de la función de coste, que al fin y al cabo es poco interpretable, pero la accuracy sí. Entonces, bueno, veis que en la primera pasada tenemos cerca de un 0,60, vamos aumentando, vamos aumentando, vamos aumentando, después de las 40, bueno, pues llegamos a un 0,69, que no es un valor brutal, pero teniendo en cuenta que han sido unos datos más o menos, no está mal. Todo esto es en el training. Vamos a ver de verdad qué es lo que hacemos. Cogemos el accuracy, como veis es inmediato, ya tienes el modelo, evaluar en el test, con los test labels, con el batch size que te pide el modelo y verbose, bueno, pues lo mismo de antes, ¿vale? Y luego hacemos un print. Bueno, pues un 66 con prácticamente un 67 dentro de los datos en el test. Bueno, podría haber sido mejor, pero recordad que no estamos ante un modelo especial en reconocer fotos. La primera vez que lo vi me quedé bastante contento con este 66. Podemos hacer otra cosa que quería que vierais. Vamos a ponerle aquí 60 y lo voy a volver a entrenar. Fijaos, ¿qué ha pasado? Tenemos un 0,69 aquí. ¿Y esto por qué? Porque hemos vuelto a entrenar el modelo que teníamos antes. Le hemos añadido
más epochs. ¿Vale? Esto también puede ser interesante en el caso de que pienses que tu modelo no se ha quedado del todo entrenado. Suele ser bastante útil coger un histórico de las accuracies en training y en test y verlo para ver en qué momento estás sobreentrenando. Ahora seguramente nos vamos a pasar de entrenamiento. ¿Vale? Bueno, de momento vamos por... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has ido? Ha cerrado esto. Aquí estamos en un 80%, que en el test, pues bueno, no ha bajado demasiado. Sorprendentemente, las pruebas que hice antes de verdad bajaba al 50% o al poco. Bueno, me parece muy parecido al anterior, así que vamos a continuar con esto. Para poder reiniciarlo tendríais que generar el modelo otra vez desde aquí, ¡tac! Y al volverle a dar al entrenamiento, pues ya bien, veis que tiene una accuracy que es más o menos, bueno, pues empiezo con estos puntos y me empiezo a acercar a dónde puede estar mi mínimo. ¿Qué más comentaros sobre esto? Acerca de las elecciones de las activaciones y demás, Relu, porque Relu e imágenes van un poquito de la mano. El inicializador, he dejado el uniforme como podía haber dejado otro, la verdad es que no lo he retocado. Las métricas ya lo hemos hablado, el Stochastic Gradient Descent, porque vierais un poquito lo que es una de las enseñanzas más importantes de hoy, que es qué es el Stochastic Gradient Descent y cómo se utiliza. Las épocas es un parámetro que te va a hacer tender bastante al overfit. Si aumentas mucho las épocas, pensad que estamos viendo tantas veces los mismos datos que al final nos los aprendemos. Si el ejemplo es el 1, yo al final voy a darte el tal. Eso es overfit, claramente. Y el batch size también es otro parámetro muy a tunear, ¿vale? Por supuesto que los valores aquí dentro de cuántas neuronas hay también son otro importante. Normalmente nosotros tenemos la costumbre, sin fundamento real, de poner potencias de 2. Bueno, potencias de 2 de una a la otra, pues siempre es la mitad, no sé. Cada uno puede tener sus truquillos. Eso he terminado de entrenar seguramente. ¿Vale? Y bueno, 71 en el training, a ver, aquí qué tal ha quedado, 65 no ha mejorado para nada. Vale, aquí es donde tengo todos los test paths que no sirven para nada y vamos a ver cómo serían las probabilidades. Como veis, el predict no dista mucho esto de cómo es un modelo normal que podáis tener en scikit-learn o que podáis tener en R, gracias a esto de Keras, porque si cogemos el TensorFlow es un poquito más durillo. Ya veremos con las LSTM la semana que viene cómo tampoco es tan sencillo incluido con esto. Bueno, aquí veis que están las probabilidades, que hay algunos en los que duda un poco y demás. Ahora vamos a ver. Las predictions son las predictions. Las reales. Estoy cogiendo aquí las predicciones dentro del dataset de test y los datos reales del dataset de test. Porque lo que quiero hacer ahora es que vamos a ver lo que ocurre con algunas de las imágenes. No tengo ni idea de qué imágenes son. Sé que se bajaron de hacer búsquedas como C3PO, como R2D2, como Gollum, como Dragón, como y demás, pero es posible que salgan cosas que no tienen nada que ver. Si acaso hay que censurar el vídeo, Nacho, pues después ya habrá que retocarlo. Entonces, bueno, lo que esto propone es cuál es la true label, cuál es la predicha. ¿Vale? Aquí vemos, mira, ¿veis por ejemplo esto? Bueno, sí, oye, ojo, este es Gribus. Y este es, ¿cómo se llamaba el Conde Dooku? Sí, correcto. Bueno, pues ha acertado. No sé realmente por qué, porque entiendo que la mayor parte de las imágenes no tienen nada que ver con este dibujo. Pero bueno, ha acertado. A ver, alguna más. Perdonad mi poca habilidad. Esto podría ser un piloto, pero hemos dicho que que no tiene nada que ver con Star Wars. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fernando, Dime. sería muy difícil hacer, por probar,
lo de sustituir la neurona, las dos neuronas de la capa de salida por una sola sigmoide. Habría que hacer la preparación de datos. Si quieres lo vemos en otro momento, pero ahora mismo no lo vamos a poder hacer. Porque no están preparados los datos, ¿no? Las etiquetas. Vale. Pues qué chulo. Esta también la he acertado. Así podemos seguir todo el tipo que queráis. Como veis, hoy no he cometido el error de permitiros que me mandéis imágenes. Esta es la misma, quería decir esto. Joder. Pues no sé qué tendrá que ver esto con el Señor de los Anillos, pero también he acertado. Fantásticos, no sé qué. Y bueno, algo importante. Salvar y cargar modelos. Este ha tardado en entrenar, ¿cuánto? No llega a un minuto, 30 segundos, 40, 45. Cuando entrenéis modelos pesados, a lo mejor no podéis entrenarlos de una vez, a lo mejor tenéis que hacer cierto tipo de cosas con ellos. Guardadlos. Y los podéis guardar de una manera bastante simple. Tienen una estructura del modelo que hay que pasar a JSON, y por otro lado están los pesos. Los pesos es lo importante de dentro del modelo. No sé por qué exactamente lo hace de una manera diferente, pero bueno, así lo hace Keras. Y la carga de los pesos pues también. ¿Y alguna duda que tengáis? No puedo creer que haya quedado todo perfectamente claro, cristalino. Estoy pensando que han dicho que la configuración de las capas de la red es algo empírico y que particulados en X potencias de 2, y aquí has puesto pues dos capas con 64 y 32. ¿Pero nos puede dar alguna pista de ideas, buenas prácticas, o por qué dos capas y no más, y por qué 64 y no sé? Generalmente depende de lo complejos que sean tus datos, y lo que yo recomendaría hacer es, pues dentro del grid search, hacer un grid search con cabeza. Aumento poquito los valores en cierta capa. Si veo que hay una mejoría, continúo con el aumento y demás. Es como un grid search con todo. Si piensas que tu modelo está funcionando bien en el training y mal en el testing, añadirle complejidad no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar va a ser regularizar o añadir dropout. Si al revés no está funcionando bien ni en el training ni en el testing, aumenta la complejidad. Bien con más épocas, bien con una red más profunda. Lo que te diría esta gente, estos gurús, es que tengas modelos muy complejos, muy profundos y con mucha regularización. Pero eso, esta gente que tiene infinidad de datos. La complejidad de tu problema no la da solamente lo complejo que sea tu dato individualmente, sino la cantidad de datos de las que dispongas. O sea, más datos, más profundidad, en general. Sí. Se me ha olvidado comentar también que todo esto funciona mucho mejor con tarjetas gráficas. ¿Vale? Aquí yo estoy tirando de mi GPU de aquí, que es un poco caquita, pero a mí me divide los tiempos de entrenamiento entre 6. Y esta debe ser, no sé cuál es, 500, GTX 500 no sé qué, de hace mucho tiempo. Tengo una duda, esto tira por debajo de TensorFlow, a nivel de configuración, o sea, ¿configuras vía Keras? Todo el tema de... Puedes configurarlo por fuera. Puedes elegir lo que quieres que te ejecute por debajo. Si te fijas al principio cuando hemos ejecutado, dime que no, vaya. Cuando ejecutas esto por primera vez, te dice el backend que estás utilizando. Te dice que estás utilizando TensorFlow. Tiene un fichero de configuración que cambias TensorFlow por Theano o cambias TensorFlow por lo que tú quieras y te cambia del... ¿Y lo mismo para salvar el modelo? ¿El formato que pueda generar TensorFlow? Que yo sepa que era solamente te genera HDF5, creo que se llama. HDF5 sí, y lo que es la configuración del modelo te lo puedo guardar con JSON o te lo puedo guardar con lo que tú quieras. ¿Y el formato de ese JSON entonces es independiente del backend? Sí. Si te fijas en la configuración, a ver si me acuerdo cómo es.
model punto, no sé si es getConfig, vale, sí, por supuesto. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo es nuestro modelo? Todo esto es lo que está guardando en el JSON. A ver, tiene una capa que es densa. ¿Cómo es su configuración? Pues tiene una activación que es ReLU, que tiene el shape del input que es 3072 y NaN es, bueno, si viéramos algo de TensorFlow entenderíamos que son estos NaN, ¿vale? Este NaN es que le estoy metiendo un dataset de 14.000 elementos o de 12.000 y pico en el caso del training, pero podría meterle algo más. Por eso pone el NaN en los placeholders. Su inicializador de vías, bueno, toda la configuración que tiene esto. A través de este model se pueden acceder también a los pesos. A ver si me acuerdo cómo es esto. No, así no es. Punto kernel, creo. ¿Punto kernel? Sí. A ver qué me dice así. No, será get algo. Oh. Pues me vais a perdonar, pero ahora mismo no me acuerdo cómo se consiguen las layers. Sé que cacharreando con todos los métodos del modelo podéis llegar a verlo. A ver, igual es en layers. Sí. Vale, aquí tenemos una layer. Aquí sí que es a punto kernel, me parece. A punto kernel. Y te dice cómo es la layer. No. Esto tampoco. No me dice nada. Podríamos acceder a los pesos, de verdad, os lo prometo. Weights. Vale. Y aquí, no, obviamente no. Me he metido aquí en un jardín así a lo tonto. Yo te creo, Tranquilo, esto lo quitamos del vídeo también. Bueno, perdonadme, se puede acceder a ello con los métodos que tienen aquí las layers, ¿vale? Cat del punto H5. No he guardado el punto H5, ¿No lo has guardado? pero bueno, Sí, ¿no? oye, Sí. no, está sin ejecutar. ¿Qué te pasa? Sí, pues, ¿cuál es el H5? Pues está sin importar siquiera. Podemos importar lo que necesita para guardarlo y al final lo guarda. Vamos, queda únicamente importar esto. H5Py era. Habría que instalarlo. Y otra dudita, para instalarte el Keras va por separado, o sea, me lo voy a instalar el TensorFlow. Tienes que instalarte los dos. Y nosotros tiramos de Keras sin Theano, por ejemplo, y no pasa nada. Pero sí que necesitas un backend para poder tirar de Keras y que te haga este tipo de cosas. Como veis, se pueden hacer cosas muy chulas. Yo la primera vez que me dijeron que era capaz de categorizar imágenes en la máquina, yo en realidad vine a esto por el tema de las imágenes. Y luego hay cosas mejores que las imágenes. La semana que viene veremos algo más. Pero bueno. Con el modelo que entrenábamos la otra vez, en la otra demo, creo que eran como 350 capas, muy pesadas, eran 340 megas de modelo. Solamente los pesos eran 340 megas.
y tenía una accuracy brutal. Como visteis la otra vez con el lagarto, pues era muy bueno. Y con otras fotos también que me enviaron, pues también funcionaba bastante bien. Este es un modelillo que tiene 2 capas, que ni siquiera son convolucionales y bueno, pues hace lo que puede. Una pregunta. Al principio escalaste las imágenes a 32 píxeles. Sí. Me llamó la atención, me parece una resolución bajita. Muy bajita. O sea, de hecho yo con esa resolución no identificaría nada, porque prácticamente es un icono. Entonces, ¿es usual reducir tanto la...? Depende de lo que quieras identificar. Es usual en el sentido de que te va a ahorrar muchísimos cálculos. Y también para la demo pues necesitamos algo pequeñito. Es una ventaja en el sentido... No sé si he cerrado. Voy a volver a mi dibujo de antes, si soy capaz. Aquí. Si veis aquí en el pooling, esto se llama pooling, ¿vale? Es una reducción, no sé cuánto hay aquí menos de 32, por supuesto, y en el input también. Hace una especie de media o el máximo. Esto te hace que sea independiente de si la foto se ha movido un poquito. Entonces la reducción de la escala, a lo mejor a tanto nivel, no es lo que se hace siempre, pero sí es muy recomendable. Y si no, después te lo vas a tener que hacer por aquí dentro. ¿Se puede utilizar TensorFlow o en cloud? Nosotros, de hecho, estamos desde Amazon utilizando... Sí. En Google también. Se puede. Google también. Sí, en Amazon, de hecho, en el proyecto estamos usando una AMI preconfigurada de Amazon, las imágenes que tiene Amazon, donde ya te he instalado con todo, Keras también. con Keras, con MXNet, con TensorFlow, con PyTorch, con todo para las GPUs, con las librerías de CUDA, con todo. Y esa es gratis de Amazon. Esa la instalas, lo que pasa es que si quieres una instancia con GPU, pues la pagas. Estamos tirando ahora de una con GPU, no es la tope, pero sí es una que está bastante bien. Y queremos hacer el benchmark, pero seguramente estamos dividiendo por 100 el tiempo que tardamos en hacer los cómputos sin GPU. Y luego, si interesa en cloud, en Amazon también ofrece una cosa que es el AML, que te dan unos modelos gestionados que son en MXNet, donde ya ni te preocupas tú de... O sea, tienes un API donde puedes invocar el primer modelo, le pasas los datos, te entrena y no tienes que tunear, pero tienes menos control. Pero es más sencillo. ¿He hablado con vosotros de Deep Learning as a Service alguna vez? Pues básicamente es eso que dice él. Imagínate que yo quiero hacer algo muy específico, que es, a mí me gustan mucho los caballos y yo quiero tener fotos que distingan de distintas razas de caballos. Entonces tengo una cantidad de fotos tremenda y me gustaría eso, tener un clasificador. Yo lo que hago es me bajo un modelo brutal y le añado mi última capa con imágenes de caballos. Con mi última capa me va a permitir clasificar en algo tan especializado como lo mío, pero de un modelo entrenado de manera general. Esto es muy gracioso porque hay mucha simbiosis con el funcionamiento neuronal de verdad. Hay pues ciertas partes del cerebro que se especializan en ciertos ámbitos y que a veces cuando hay alguna clase de lesión son capaces de generalizarse. ¿Vale? Bueno, eso es otra cosa que podríamos tratar en otro momento. O sea, el modelo as a service o Deep Learning as a service, ¿lo encuentras en Amazon? ¿No? ¿Lo estáis trabajando en Amazon? O... No estamos utilizando eso. Yo te digo que existe, pero y de hecho supongo que será lo que tiendan, porque entrenan sus conjuntos de modelos con una barbaridad de datos, con muchísimos, con una capacidad de computación que a lo mejor no tienes tú o no tiene tu clúster, no tiene tu organización. Y luego ya lo entrenas con algo más pequeñito. Le pones la última capa, habéis visto que lo de añadir capas es fácil. Yo podría ahora haber añadido, igual habría estado interesante, le añado una capa intermedia, entreno otra vez el modelo. Los resultados pueden ser distintos, pues eso es lo que tú harías. El Deep Learning as a Service es yo te doy un modelo entrenado que es genérico para el propósito que tú tienes. Si te interesa, hay un vídeo hace 2 o 3 semanas en el chat de Cloud que organiza Paradigma, que fue justo aquí a esta sala. Vino el tío de Amazon e hizo una demo
con 3 cosas: un modelo ejecutado en una AMI suya, un modelo como servicio, y luego hizo también alguna demo con las APIs nuevas que han sacado de las de conocimiento, las de reconocimiento de voz y las verificaciones. Hizo como los 3 casos. Y creo que lo han grabado, está rodado ya, pero lo colgarán seguro en YouTube. ¿Nada más? Muy bien. Pues muchas gracias por venir.